¿Te has preguntado alguna vez cómo una decisión puede cambiar el destino de alguien para siempre? Desde una vida de éxito y fama hasta un momento que lo transforma todo, las historias que estás a punto de descubrir revelan la fragilidad de la gloria. A lo largo de este recorrido, conoceremos los giros inesperados que llevaron a estas celebridades de lo más alto a las sombras de una celda. No se trata solo de los titulares que ya conoces, sino de los matices y las decisiones que los llevaron a ese punto crucial. Prepárate para adentrarte en relatos tan sorprendentes como reales. Número 1. Danny Masterson. Danny Masterson, famoso por su papel en That 70's Show, fue una de las figuras más prominentes de la televisión en los años 90 y principios de los 2000. Sin embargo, su caída en desgracia fue tan estrepitosa como inesperada. En el año 2023, Masterson fue condenado a 30 años a cadena perpetua tras ser hallado culpable de agresión sexual contra 2 mujeres. Lo que hace este caso particularmente relevante es el oscuro trasfondo que lo rodea, pues Masterson era un miembro activo de la Iglesia de la Cienciología, y muchos especulan que la organización intentó encubrir las denuncias e intimidar a las víctimas para que guardaran silencio. El juicio de Masterson estuvo plagado de complicaciones. Durante años, las víctimas lucharon para que se reconociera la verdad detrás de los abusos que sufrían. Fue en ese momento cuando surgieron rumores sobre la posible intervención de la Cienciología que habría intentado evitar que el caso saliera a la luz. Se dijo que la Iglesia ejerció presión sobre las denunciantes, haciéndoles sentir miedo a represalias o al ostracismo dentro de su comunidad. Pero tras una serie de procedimientos legales y la exposición pública del caso, finalmente se hizo justicia. La sentencia de Danny Masterson marcó un hito no solo para las víctimas que hablaron, sino para otras que sufren en silencio, temiendo que no se les crea. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en el mundo de Hollywood, donde las apariencias pueden engañar y ocultar realidades más oscuras. Número 2. Jen Shah. Jen Shah, una de las protagonistas del popular reality The Real Housewives of Salt Lake City, vivió una vida de lujos y excentricidades que capturaba la atención de miles de espectadores cada semana. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada de lujo y éxito se escondía una estafa millonaria. En el año 2022, Shah fue sentenciada a más de 6 años de prisión tras ser declarada culpable de fraude electrónico en un esquema de telemercadeo que estafó a personas mayores. El plan de Shah consistía en prometer grandes retornos financieros a cambio de pagar altas sumas por adelantado, pero en lugar de invertir el dinero de sus víctimas, lo desviaba para su propio beneficio personal. El esquema afectó principalmente a personas mayores y vulnerables, quienes veían en las promesas de Shah una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Con una habilidad impresionante para manipular y engatusar a sus víctimas, Shah logró acumular grandes sumas de dinero que usaba para mantener su estilo de vida lujoso y extravagante. El juicio de Jen Shah fue seguido de cerca por los medios, no solo por la gravedad del delito, sino por su alto perfil como estrella de reality. A lo largo del proceso, salieron a la luz detalles impactantes sobre cómo operaba su esquema y la magnitud del fraude que cometió. Aunque al principio intentó defender su inocencia, finalmente decidió declararse culpable tras darse cuenta de que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Uno de los aspectos más notorios del caso de Shah fue cómo utilizaba su fama para legitimar sus estafas. Como figura pública, sus víctimas confiaban en ella, creyendo que una personalidad tan visible no podría estar involucrada en algo ilegal. Número 3. Josh Duggar. Josh Duggar, quien alguna vez fue la estrella de un popular programa de televisión sobre una familia numerosa, se convirtió en el centro de una polémica que sorprendió al público. Su imagen de hombre familiar quedó destruida cuando salieron a la luz denuncias que lo vincularon con un caso de posesión de material ilegal relacionado con menores. En el año 2021, Duggar fue condenado a casi 12 años de prisión, lo que marcó una caída espectacular para una personalidad que alguna vez fue vista como un ejemplo para otros. La vida de Duggar cambió drásticamente en 2015, cuando surgieron las primeras acusaciones sobre incidentes de comportamiento inapropiado
que involucraban a sus propias hermanas. Estos hechos sacudieron la reputación de su familia, que había sido un modelo de vida tradicional. Aunque el programa que protagonizaba fue cancelado inmediatamente después de que salieran a la luz estas acusaciones, Duggar continuó enfrentando más problemas legales. El caso más grave comenzó cuando las autoridades encontraron en su posesión material ilícito que involucraba a menores de edad, lo cual resultó en su arresto y posterior condena. Durante su juicio, Duggar mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra resultaron inapelables. Las autoridades explicaron cómo Duggar había utilizado su posición pública para encubrir su comportamiento, y esto contribuyó significativamente a la sentencia final. El proceso legal atrajo la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de antiguos seguidores del programa, que quedaron profundamente decepcionados con las revelaciones. Lo que una vez fue un ícono de una vida familiar ejemplar, se transformó en un caso alarmante de abuso de confianza y poder. Número 4. Kris Wu. Kris Wu, antiguo miembro del famoso grupo de K-pop EXO, fue una de las estrellas más queridas en Asia, con una carrera que abarcaba no solo la música, sino también el cine. Sin embargo, su ascenso fue seguido por una drástica caída cuando, en el año 2022, fue condenado en China a 13 años de prisión por delitos que involucraban la agresión a varias mujeres. El juicio de Wu atrajo la atención del público internacional, en parte debido a la fama del cantante y actor, y en parte debido a la naturaleza de las acusaciones. Wu fue acusado de haber aprovechado su fama para organizar encuentros inapropiados con mujeres jóvenes, lo que generó una fuerte condena pública. Las acusaciones iniciales surgieron en las redes sociales, lo que provocó una investigación por parte de las autoridades chinas. A medida que el caso avanzaba, más personas comenzaron a compartir sus historias, y el proceso legal reveló un patrón de comportamiento problemático. A lo largo del juicio, Wu negó todas las acusaciones, pero las pruebas presentadas durante el proceso fueron determinantes. Entre estas pruebas se incluyeron declaraciones de las víctimas y mensajes que demostraban una conducta inapropiada. Finalmente, el tribunal dictaminó una sentencia de 13 años que Wu deberá cumplir antes de ser deportado del país. Este caso ha sido visto como una señal de que incluso las celebridades más influyentes no están exentas de la justicia. Número 5. Joe Exotic. Joe Exotic, conocido mundialmente por su aparición en el exitoso documental de Netflix Tiger King, se convirtió en una de las figuras más polémicas de los últimos años. Su vida extravagante, su personalidad llamativa y su obsesión con los grandes felinos lo convirtieron en una celebridad casi de la noche a la mañana. Sin embargo, el éxito de su documental no solo reveló su peculiar estilo de vida, sino también los problemas legales que lo llevaron a cumplir una condena de 21 años de prisión. Joe, cuyo nombre real es Joseph Maldonado Passage, fue sentenciado tras ser encontrado culpable de intentar contratar a una persona para cometer un delito en contra de su rival Carole Baskin, activista de los derechos de los animales. Además, también fue condenado por múltiples violaciones a las leyes de vida silvestre, ya que mantenía en condiciones inapropiadas a los animales en su parque zoológico. Estos cargos resultaron ser un giro drástico para quien había sido una figura colorida y controversial en la televisión. La rivalidad entre Joe y Carole Baskin fue uno de los puntos principales de Tiger King, un conflicto que escaló a niveles extremos y que finalmente llevó a su arresto. En el juicio se revelaron mensajes y conversaciones que implicaban a Joe en la planificación de actos ilícitos. Aunque siempre defendió su inocencia y culpó a otros de tenderle una trampa, las pruebas presentadas fueron contundentes y su condena se hizo inevitable. Número 6. Jared Fogle. Jared Fogle, quien alguna vez fue el rostro de la famosa cadena de restaurantes Subway, se convirtió en un ejemplo de superación personal gracias a su notable pérdida de peso. Sin embargo, detrás de esta imagen pública de éxito y salud se escondía una realidad completamente diferente. En el año 2015,
Fogel fue arrestado y sentenciado a 15 años de prisión por su participación en un caso relacionado con la explotación de menores, lo que conmocionó tanto al público como a sus seguidores. El caso de Fogel se desarrolló después de una extensa investigación en la que se descubrió que había estado involucrado en actividades inapropiadas y en la distribución de material ilegal que involucraba a menores. Además, también se reveló que había cruzado fronteras estatales con fines ilegales. Estas revelaciones no solo destruyeron su reputación, sino que también afectaron enormemente a Subway, una marca con la que había estado estrechamente vinculado durante años. Número 7. Shannon Richardson. Shannon Richardson, quien apareció en la popular serie The Walking Dead, protagonizó uno de los casos más sorprendentes que involucraron a una actriz de Hollywood. En el año 2013, Richardson fue sentenciada a 18 años de prisión por enviar cartas contaminadas con una sustancia peligrosa a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Este incidente no solo conmocionó a la industria del entretenimiento, sino que también puso de relieve el impacto de las decisiones irresponsables. El caso de Richardson se originó cuando envió varias cartas con una sustancia dañina, incluyendo una destinada al entonces presidente de los Estados Unidos. Aunque en un principio intentó culpar a su esposo, la investigación reveló que ella era la responsable de este acto. Los motivos detrás de sus acciones fueron personales y estuvieron relacionados con problemas dentro de su matrimonio, lo que derivó en una serie de decisiones drásticas y desafortunadas. La historia de Richardson fue especialmente impactante debido a su participación en una serie tan conocida. The Walking Dead contaba con una enorme base de seguidores, y la noticia de su arresto atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Durante su juicio, Shannon intentó defenderse alegando que nunca tuvo la intención de causar un daño real, pero el tribunal consideró sus acciones extremadamente graves y le impuso una larga sentencia. Hoy, Shannon cumple su condena y enfrenta las repercusiones de sus actos. Aunque su tiempo en la pantalla fue breve, su caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la industria del entretenimiento. Número 8. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, una de las figuras más influyentes en la historia de Hollywood, pasó de ser un productor de renombre a convertirse en el centro de un escándalo que sacudió la industria del cine y más allá. En el año 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión tras ser encontrado culpable de conducta inapropiada que afectó a varias mujeres a lo largo de su carrera. El caso de Weinstein fue un punto de inflexión para la industria del cine. Durante décadas, Weinstein fue considerado uno de los hombres más poderosos de Hollywood, responsable de producir películas ganadoras de múltiples premios. Sin embargo, detrás de su éxito se ocultaba una serie de acusaciones que, tras años de silencio, finalmente salieron a la luz. Estas acusaciones desencadenaron el movimiento conocido como Me Too, que puso el foco en la mala conducta en los entornos laborales. Número 9. Allison Mack. Allison Mack, conocida por su papel como Chloe Sullivan en la exitosa serie Smallville, se convirtió en una figura controvertida cuando salió a la luz su implicación en un grupo cuestionable llamado NXIVM. En el año 2019, Mack fue condenada a 3 años de prisión después de haber sido declarada culpable de participar en actividades ilícitas dentro de esta organización, la cual estaba dirigida por Keith Raniere. Lo que comenzó como una supuesta organización de autoayuda terminó revelándose como un grupo que manipulaba y controlaba a sus seguidores. El caso de Mack fue particularmente perturbador porque, en su papel dentro de NXIVM, ayudaba a reclutar a personas para el grupo, prometiéndoles crecimiento personal y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, detrás de estas promesas se escondían prácticas nocivas y de control que afectaban profundamente a quienes se unían a la organización. Mack, quien alguna vez fue admirada por su carrera en la televisión, fue acusada de ser cómplice en estas actividades. Número 10. R. Kelly. R. Kelly, uno de los cantantes de R&B más reconocidos de las últimas décadas,
fue condenado a 30 años de prisión en el año 2022 tras ser declarado culpable de una serie de delitos relacionados con el abuso y la explotación de personas jóvenes. Durante años, Kelly había sido objeto de rumores y acusaciones, pero no fue hasta que varias personas se unieron para contar sus historias que el caso tomó fuerza y la justicia finalmente intervino. La carrera de R. Kelly estuvo marcada por éxitos musicales que lo llevaron a la fama mundial. Sin embargo, detrás de esa carrera exitosa, se ocultaban comportamientos que luego saldrían a la luz y causarían su caída. Durante su juicio, múltiples testimonios revelaron cómo Kelly utilizaba su influencia y fama para aprovecharse de quienes confiaban en él, lo que generó una reacción masiva tanto en los medios como en la opinión pública. Número 11. The Murder. Cory Miller. Cory Miller, conocido en el mundo del rap como The Murder, fue una figura prominente en la escena musical de los años 90. A pesar de su éxito en la música, su carrera dio un giro dramático cuando, en el año 2002, fue condenado por el asesinato de un joven de 16 años en un club nocturno en Luisiana. Este caso ha sido ampliamente debatido en los medios y en los tribunales, ya que, aunque fue declarado culpable, Miller ha mantenido su inocencia desde el principio. El incidente ocurrió en un club nocturno donde, según los testimonios, una pelea se intensificó y terminó con la trágica muerte de un joven. Miller fue arrestado poco después y, tras un juicio lleno de controversias, fue condenado a cadena perpetua. La defensa de The Murder ha argumentado durante años que no fue él quien cometió el delito y que fue víctima de un juicio injusto, señalando inconsistencias en las pruebas y en los testimonios presentados. Número 12. Michael Jace. Michael Jace, quien ganó reconocimiento por su papel en la serie The Shield, vio su carrera y su vida personal arruinadas tras un devastador incidente que tuvo lugar en el año 2014. Jace fue condenado a 40 años de prisión tras ser declarado culpable de un acto violento contra su esposa durante una discusión en su hogar en Los Ángeles. El caso fue especialmente impactante debido a la imagen pública de Jace, quien era conocido por interpretar a un oficial de policía en la televisión, pero terminó involucrado en un incidente trágico en su vida personal. El juicio de Jace reveló una serie de problemas en su relación, que finalmente culminaron en el trágico suceso que lo llevó a la cárcel. Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas y testimonios que detallaban la naturaleza de los hechos y las circunstancias que llevaron al incidente. Jace, quien en un principio se declaró inocente, eventualmente asumió la responsabilidad de sus acciones, lo que condujo a su sentencia final. Número 13. Ryan Grantham. Ryan Grantham, un joven actor canadiense que había participado en series como Riverdale, protagonizó uno de los casos más impactantes del mundo del entretenimiento cuando, en el año 2020, fue condenado a cadena perpetua por un delito que estremeció a la comunidad. Grantham, quien había comenzado su carrera en el mundo de la actuación con papeles prometedores, cometió un acto trágico al tomar la vida de su propia madre. Este suceso, lleno de dolor y confusión, dejó a muchos preguntándose cómo un joven con tanto potencial llegó a ese punto. El caso de Grantham atrajo una gran cantidad de atención mediática debido a la brutalidad de los hechos y a la posterior confesión del actor. Según lo que se reveló durante el juicio, el incidente ocurrió en la casa familiar, donde Grantham admitió haber actuado en contra de su madre de manera repentina y sin justificación clara. Tras cometer el acto, Grantham se entregó a las autoridades, lo que facilitó el desarrollo del proceso legal. Número 14. Suge Knight. Suge Knight, cofundador de Death Row Records y una de las figuras más influyentes en la historia del rap y el hip hop, fue condenado a 28 años de prisión en el año 2018 luego de estar involucrado en un incidente trágico que resultó en la pérdida de una vida. Este hecho marcó un final amargo para la carrera de uno de los empresarios más controvertidos de la industria musical, cuyo legado ha quedado manchado por numerosos problemas legales. El incidente que llevó a la condena de Knight ocurrió en el año 2015,
durante una disputa en un set de filmación en California. A medida que la situación se intensificaba, Knight, al volante de su automóvil, terminó arrollando a 2 personas, lo que provocó una de las tragedias más conocidas en la historia reciente del mundo del rap. Aunque Knight se entregó a las autoridades poco después del incidente, el proceso legal que siguió fue largo y complicado. Número 16. Todd y Julie Chrisley. Todd y Julie Chrisley, las estrellas del popular programa de telerrealidad Chrisley Knows Best, fueron condenados a 12 y 7 años de prisión, respectivamente, por cargos de fraude bancario y evasión fiscal en el año 2022. La caída de esta pareja, que alguna vez fue vista como un ejemplo del éxito y el estilo de vida lujoso, sorprendió tanto a los seguidores de su programa como a los medios de comunicación. El caso legal contra los Chrisley comenzó cuando las autoridades descubrieron que la pareja había exagerado su riqueza para obtener grandes préstamos bancarios. Durante el juicio se reveló que Todd y Julie presentaron documentos falsos y ocultaron ingresos con el fin de mantener su lujoso estilo de vida mientras evadían sus responsabilidades fiscales. Esta estafa permitió que los Chrisley pidieran prestadas sumas millonarias, lo que desencadenó el juicio y las condenas. Número 17. War Machine. Jonathan Copenhaver. Jonathan Copenhaver, conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como War Machine, fue condenado a cadena perpetua tras cometer una serie de delitos graves en el año 2014. Copenhaver, quien alguna vez fue un luchador respetado en la arena de las artes marciales mixtas, protagonizó un incidente violento que marcó el final de su carrera y lo llevó a enfrentar severas consecuencias legales. El incidente que llevó a su condena involucró a su exnovia, quien fue agredida por Copenhaver en un acto de violencia que conmocionó tanto a la comunidad de las artes marciales como al público en general. Durante el ataque, que tuvo lugar en su residencia en Las Vegas, Copenhaver también agredió a un amigo cercano de su exnovia, lo que agravó aún más la gravedad de sus acciones. Número 18. Gary Glitter. Gary Glitter, un icónico músico británico conocido por éxitos como Rock and Roll Part 2, se convirtió en una figura polémica cuando fue condenado a 16 años de prisión en el año 2015 por una serie de delitos graves. Glitter, quien alguna vez fue considerado una estrella del rock, vio su carrera desmoronarse a medida que salieron a la luz acusaciones de abuso que involucraban a menores. El juicio de Glitter estuvo marcado por una amplia cobertura mediática, debido tanto a la gravedad de los cargos como a su estatus como figura pública. Durante el proceso, las autoridades presentaron pruebas de comportamiento inapropiado que se remontaban a décadas atrás, lo que llevó a su condena y posterior encarcelamiento. A lo largo del juicio, Glitter negó las acusaciones, pero las pruebas y testimonios resultaron ser decisivos en el veredicto final. A pesar de cumplir varios años en prisión, fue liberado brevemente en el año 2023, solo para ser reencarcelado tras violar las condiciones de su libertad condicional. Este regreso a prisión puso fin a cualquier esperanza de una reintegración exitosa a la sociedad. Número 19. Skylar de León. Skylar de León, conocido por su breve aparición en el programa Mighty Morphin Power Rangers, tuvo una de las caídas más trágicas y perturbadoras del mundo del entretenimiento. En el año 2004, De León fue condenado a la pena de muerte tras su participación en un violento robo que resultó en la pérdida de vida de una pareja que estaba vendiendo su yate. Este caso conmocionó a muchas personas, ya que el actor infantil, quien había tenido un comienzo prometedor en la industria del entretenimiento, se vio involucrado en un crimen atroz que puso fin a su libertad. De León y su esposa, quienes enfrentaban dificultades financieras, urdieron un plan para robar el yate de una pareja que lo estaba vendiendo. Durante lo que parecía ser una transacción legítima, la pareja fue atacada y finalmente arrojada al mar, un hecho que conmocionó a la comunidad y que más tarde fue descubierto gracias a la investigación de las autoridades. El juicio de Skylar de León fue seguido de cerca por los medios de comunicación debido a la brutalidad del crimen. Durante el juicio, De León intentó argumentar que las circunstancias que lo llevaron a cometer el crimen estaban relacionadas con su situación personal y financiera. Sin embargo, el tribunal consideró que la naturaleza del delito
era demasiado grave como para justificar sus acciones. Fue sentenciado a la pena capital y su caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia reciente de California. Número 20. Kallin Walker. Kallin Walker, un actor y rapero conocido por su aparición en la película Superfly, fue condenado a cadena perpetua en el año 2022 tras ser encontrado culpable de una serie de delitos relacionados con el abuso de varias mujeres y adolescentes. Walker, quien había logrado cierto reconocimiento en la industria del entretenimiento, utilizó su posición para aprovecharse de personas que confiaban en él, lo que resultó en su arresto y posterior juicio. El caso de Walker comenzó cuando varias víctimas se presentaron para denunciar su comportamiento inapropiado, alegando que el actor las había engañado y manipulado para obtener beneficios personales. A medida que la investigación avanzaba, más detalles salieron a la luz, y Walker fue acusado de múltiples cargos que involucraban actos graves. A pesar de los intentos de su defensa por minimizar las acusaciones, las pruebas y los testimonios de las víctimas resultaron ser determinantes en su condena. Durante el juicio, Walker mantuvo su inocencia, pero el tribunal consideró que las acciones del actor habían causado un daño irreparable a las víctimas. El caso atrajo una gran atención mediática debido a la notoriedad de Walker en la industria del entretenimiento y a la gravedad de los cargos que enfrentaba. Su condena a cadena perpetua fue vista como una victoria para las víctimas, quienes finalmente obtuvieron justicia tras años de sufrimiento. Número 21. Jeremy Renner. Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, también ha enfrentado situaciones personales complicadas que lo llevaron a los titulares de los medios, aunque no en el contexto legal que se asocia con otras celebridades de esta lista. En su caso, Renner enfrentó una difícil batalla legal relacionada con su vida personal. En el año 2019, su exesposa, Sonny Pacheco, lo acusó de mala administración de dinero y comportamiento irresponsable, lo que incluyó supuestos problemas con el consumo de sustancias. Estas acusaciones surgieron en medio de una amarga disputa por la custodia de su hija. El caso atrajo la atención pública debido a la prominencia de Renner en la industria del entretenimiento y a la seriedad de las acusaciones. Pacheco alegó que la vida de Renner estaba fuera de control, afirmando que su estilo de vida estaba afectando la estabilidad de su hija. Aunque estas afirmaciones generaron un gran revuelo mediático, el actor negó rotundamente las acusaciones, manteniendo que siempre había sido un padre responsable y comprometido. Número 22. Drew Drexel. Drew Drexel, conocido por su participación en el programa de televisión American Ninja Warrior, fue arrestado en el año 2020 por cargos relacionados con la producción de material inapropiado que involucraba a menores. La noticia de su arresto conmocionó a sus seguidores, quienes lo habían admirado por su destreza física y su habilidad para superar los desafíos del programa. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, Drexel enfrentaba serias acusaciones que lo llevaron a enfrentar un juicio que marcó el final de su carrera en el mundo del entretenimiento. El caso de Drexel comenzó cuando las autoridades federales iniciaron una investigación sobre su comportamiento en línea. La investigación reveló que Drexel había estado en contacto con una menor de edad a través de Internet, lo que culminó en la presentación de cargos graves en su contra. A lo largo del proceso legal, Drexel mantuvo su inocencia, aunque las pruebas recopiladas por los investigadores pintaban un panorama sombrío. Número 23. Zach Avery. Zach Avery, cuyo nombre real es Zachary Horwitz, fue un actor relativamente desconocido en Hollywood, pero se convirtió en el centro de atención mediática cuando fue condenado por ejecutar un esquema Ponzi que involucró la estafa de cientos de millones de dólares a inversores. En el año 2021, Avery fue sentenciado a 20 años de prisión por engañar a inversores, haciéndoles creer que su empresa tenía acuerdos de distribución de películas con gigantes del streaming como HBO y Netflix. Este fraude, que ascendió a más de 650 millones de dólares, lo convirtió en uno de los casos más impactantes de estafa financiera en el mundo del entretenimiento.
El esquema de Avery consistía en presentar contratos falsos a los inversores, prometiéndoles grandes ganancias por la compra y distribución de derechos cinematográficos. Sin embargo, en realidad no existían tales acuerdos, y el dinero que recibía de los inversores se utilizaba para mantener su lujoso estilo de vida, que incluía mansiones, coches de lujo y fiestas extravagantes. A medida que más personas caían en la trampa, las autoridades comenzaron a investigar y finalmente Avery fue arrestado y acusado de fraude. Número 24. Amy Locane. Amy Locane, una actriz conocida por su papel en la serie de televisión Melrose Place y por su actuación junto a Johnny Depp en la película Cry Baby, vio su prometedora carrera truncada cuando, en el año 2010, fue arrestada por su implicación en un trágico accidente de tráfico que resultó en la pérdida de una vida. Locane fue condenada a 8 años de prisión tras ser declarada culpable de homicidio vehicular. El accidente, que ocurrió en Nueva Jersey, involucró a Locane conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que provocó una colisión que cambió drásticamente el curso de su vida. El incidente ocurrió cuando Locane conducía a una velocidad considerablemente superior a la permitida en una zona residencial y chocó contra otro vehículo que estaba entrando en un camino. La colisión resultó en la muerte de una profesora universitaria y dejó a su esposo gravemente herido. Cuando llegaron las autoridades, se descubrió que Locane tenía un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal, lo que fue un factor determinante en su condena.